puedo orar por usted. Y los demás los tengo apuntados, ¿verdad? Si se me llega a pasar. Bien, hermanos, pues hemos estado desde la mañana hablando del tema de la alabanza, la adoración. Así que, hermanos, vamos a complementar pues la enseñanza de la mañana o reafirmarla, hermanos, leyendo y estudiando, hermanos, sobre el Salmo Salmo 100. Y vamos a leer los 5 versículos que hay ahí. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie y vamos a darle lectura a estos 5 versículos. Es el Salmo número 100 y, hermanos, vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Y este versículo, hermanos, tiene en el encabezado de mi Biblia, no sé en la suya, dice exhortación a la gratitud. Eso dice alabanza. Me ayudan pues a darle lectura. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre Todopoderoso, venimos delante de ti una vez más, Señor, a pedir tu gracia, a pedir que perdones mis faltas y mis pecados, Señor, y que uses, Señor, mi debilidad, Señor, para traer gloria a tu nombre, Señor. Dame tu gracia, Señor, que sea tu palabra la que se enseña y que, Señor, tu Santo Espíritu reafirme en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, son deseables tus palabras y tus dichos, Señor, que así sean, Señor, en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Que nos ayude, Señor, a meditar en ellas, a guardarlas, Señor, y a que ella nos recuerde, cualesquiera que sea la circunstancia en que estemos, nos recuerde que tú eres nuestro Dios, que tú nos formaste, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, que tú eres Dios de misericordia. Padre, ayúdanos pues a examinar estos versículos y, Padre, reafírmanos y que tu palabra cree convicciones firmes en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Descansen, hermanos. O más bien siéntense, no descansen, porque mejor me toman la palabra así muy literal, ¿verdad? Entonces, solamente descansen. Hermanos, este es un salmo de exhortación. Hermanos, el salmista busca que nosotros hagamos algunas cosas. Estos, hermanos, eran cantados en diferentes tiempos del año en el templo. Una vez que David, hermanos, formó el coro y puso porteros y hermanos, y le dio a diferentes familias en diferentes tiempos del año el ministerio de la alabanza. Y en este salmo, entonces, hermanos, se nos pide hagamos 3 cosas. Un cantar alegres, que es una aclamación gozosa a Dios, que cantemos contentos a Dios. Y dice habitantes de toda la tierra, porque toda la tierra debe alabar a Dios. Ahora, no toda la tierra alaba a Dios. Su creación, tal vez sus animalitos y todo lo demás, hermanos, de toda su creación, el ser humano es el único que no alaba a Dios. Todos no alaban a Dios. Pero es una invitación a que así sea, hermanos. Es una muestra de gratitud pública. El salmista dice,
canten alegres a Dios, que los demás los oigan, que los demás sepan, que oigan sus expresiones de alabanza, de gratitud. Esto no es algo que se hace en privado, como algunas otras cosas que el Señor sí pidió, ¿verdad?, a sus discípulos. También nos pide, hermanos, dentro de este versículo, del siguiente versículo, nos dice, servid a Jehová, pero también añade este elemento, con alegría. También, hermanos, en su servicio público, no privado. Nos manda, hermanos, que reconozcamos la soberanía de Dios. Que nosotros aceptemos que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es nuestro creador y que nosotros, hermanos, somos sus criaturas y, por ende, hermanos, sujetos a su autoridad. Que dependamos de Él, vaya la redundancia, hermanos, que aprendamos a depender de Él, que haya en nosotros la suficiente humildad como para decir, tú eres mi Rey, mi Señor, soberano, dueño de mi vida. Tú me la diste, tú me la quitas. Soy tuyo, te pertenezco. Cristo Jesús, diste tu vida por mí. Tu sangre fue derramada por mí, fui comprado por precio y ahora soy tuyo. Ahora mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Fui apartado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo santo, escogido por Dios. También, hermanos, es un llamado a entrar por las puertas, decía el salmista, hermanos, del gran templo del Señor de Israel. Dice, entren por esas puertas con acciones de gracias. ¿Verdad? Que esa sea su actitud, que esa sea su motivación. Que cuando entres a la casa donde mora el Señor, entres así, agradecerle. Que haya en tus labios, pues, alabanza, una actitud, hermanos, que se requiere para poder entrar a la presencia divina, porque recuerde usted aquel versículo que dice que Dios se agrada de los humildes y que, ¿qué cosa? Y desprecia a los soberbios. También, hermanos, hay una base eterna para hacer todas estas cosas. Y el último versículo dice, porque Jehová es bueno. Porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que hay muchos en estos versículos, muchos motivos, hermanos, para estar alegres, para ser humildes, para confiar en el Señor, para aprender a depender de Él y para que nuestras acciones de gracias sean unas acciones de gracias activas y no pasivas. Ahora, hermanos, este salmo, a la misma vez que nos anima y nos exhorta, también yo lo tomo como un reto. Porque cada vez que vaya ya a acercarme al Señor o cada vez que yo venga al templo, estas cosas se nos están pidiendo que vengan, que sean parte de nuestro hacer, de nuestro pensar, parte de nuestra actitud. Entonces, yo me pregunto, ¿siempre he podido entrar por las puertas de la casa de Dios con esa actitud, con estas actitudes? ¿Es posible que sea así siempre? ¿Y cómo podemos estar nosotros seguros de estas cosas? Hermanos, todas estas descripciones que se nos dieron y esta exhortación tiene que ver con mi actitud. La actitud, hermanos, es determinante para saber si de este día cuando entré o cuando vine a oír la palabra de Dios o cuando vine a alabar al Señor, si fui bendecido o no. Si saqué provecho ese día o no saqué provecho. Si parto del templo diciendo Dios me oyó, Dios escuchó mi clamor. Mi actitud va a determinar, hermanos, cuando salga de las puertas, por las puertas del templo, va a determinar
hermanos, si yo salgo creyendo que fui bendecido por Dios o no. Si puedo decir o no, Dios me habló. Así que, hermanos, la actitud vemos que tiene un papel fundamental. ¿Y qué es la actitud? La manera en la cual las personas piensan o sienten acerca de algo o de alguien, lo cual afecta su conducta. Si yo vengo al templo y estoy inquieto en el templo y estoy desesperado por irme y estoy en el celular y estoy, que ya se acabe, ya mi actitud me está diciendo a mí que no voy a ser bendecido por Dios ese día. No voy a aprovechar mucho ese día. Pero también refleja otras cosas un poco más profundas de mí. Otra definición que encontré en un diccionario, hermanos, en esta aplicación llamada Logos, que se las recomiendo. Si a alguno de ustedes le interesa profundizar, hermanos, bastante en la palabra de Dios y no tiene una secretaria o secretarios que le ayudan a encontrar muchos recursos rápido, pues Logos es un buen lugar. Y no le estoy haciendo promoción, pero si lo oyen los de Logos, pues quiero mi descuento. Bueno, pero es un buen lugar. Solo seleccione el material correcto, ¿verdad? Libros correctos, porque hay muchas cosas ahí. Bueno, volviendo a esto, hermanos, dice, es la actitud, orientación del corazón. Y fundamenta esto en Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas guardadas, guarda, hijo mío, tu corazón. Y esto está integrado por pensamientos, emociones y voluntad, fundamentado en Filipenses 4:8, donde el apóstol Pablo le dice a los filipenses, por lo demás, hermanos, en todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es puro, todo lo que sea de buen nombre, y da una lista más grande que la que acabo de mencionar yo, en eso pensad. Bien, hermanos, ¿cuáles son las actitudes correctas? ¿Cómo saber que traigo la actitud correcta? Bueno, hermanos, hay una lista enorme de actitudes que la Biblia llama como actitudes correctas. La primera es confiar en Dios. Proverbios 3:5. La segunda, hermanos, es fe. Responder con fe a todo lo que Dios hace. La tercera es esperanza. Y tiene ahí como versículo que lo apoya, Job, capítulo 13, versículo 15. Amor por Dios, es la actitud correcta. Santidad, temor a Dios. Arrepentimiento, si hay algo que te estorbe y que sabes que a Dios no le agrada, arrepentimiento. Sacrificio, sumisión, alabanza, una actitud de oración, reverencia a Dios, gratitud. Actitudes incorrectas, hermano, que no te van a dar ninguna bendición. Rechazo a Dios y a su palabra. Pérdida de fe. Orgullo. Obstinación. Rebelión. Hostilidad. Desprecio. Falta de respeto. Indiferencia. Dureza de corazón. Las actitudes negativas, hermanos, traen consecuencias. Y también se manifiestan así. Una actitud incorrecta delante de Dios se traduce en murmuración constante. Cualesquiera que sea la iglesia, cualesquiera que sea la situación en que está, en abundancia o no, murmuración constante. Una actitud negativa, hermanos, suele mostrarse o suele manifestarse con orgullo. Es muy orgulloso, muy orgullosa. Una persona resentida, no quiere perdonar. Es una actitud negativa, hermanos, y son consecuencias de, hermanos, de alejarse del Señor. Se forma un olvido o ausencia de la gracia de Dios. Se le olvida a la persona la gracia del Señor, todo lo que Dios ha hecho por él o por ella.
aún Dios sigue obrando y la persona ya lo olvidó. Es una autoexaltación de sí mismo o de sí misma. Una mala actitud, hermanos, rechaza la gracia de Dios. Recuerden ustedes, hay un ejemplo que puso el Señor Jesús de dos personas que vinieron ante Él. Uno era un fariseo, hermanos, y decía, Señor, te doy gracias, yo traigo mis diezmos siempre. Soy bueno, sigo toda tu ley, y bla, 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 ¿verdad? Y dice el Señor, en cambio había otro que entró también y se postró y no se atrevía a alzar sus ojos y decía, Señor, sé propicio conmigo, pecador. Eso envuelve, no soy digno de ti, soy un pecador, lo reconozco, te he ofendido, he hecho mal. Y nos dice esa historia que contó el Señor, que el hombre con la actitud correcta, el que reconoció su pecado, el que se humilló, dice, ese se levantó y sus pecados fueron perdonados, más el que se alabó, se justificó y se creyó mejor que el otro, dice, ese siguió igual. De manera que la actitud sí es importante para Dios y dice muchas cosas. Ahora, hermanos, si tenemos la actitud apropiada, la Biblia promete, hermanos, el Señor promete que vamos a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tenemos la actitud correcta para con Dios, va a haber gozo constante. La actitud correcta, hermano, trae contentamiento al corazón. En cuanto a la relación con Dios, acceso libre a su presencia, favor continuo. Y nuestro servicio, hermanos, va a ser aceptable al Señor. Con la iglesia, la actitud correcta resulta en unidad, amor sacrificial, testimonio. Con nosotros mismos, hermanos, libertad de la amargura, salud emocional, abundancia para toda buena obra. Y surge una pregunta, yo me hacía una pregunta, una vez que nosotros hemos experimentado todas estas cosas, ¿será posible que nosotros como cristianos, habiendo experimentado todo esto, nos olvidemos de esto? Nos amarguemos, cambie nuestra actitud hacia Dios. Y la palabra de Dios parece mostrarnos que sí, hermanos. Hay ejemplos de diferentes personas en la Biblia, entre ellos, hermanos, los mismos discípulos. Experimentaron todo el favor de Dios y en el momento difícil de la prueba, hermanos, uno negó al Señor, hasta lo maldijo. Otro, hermanos, lo entregó y los demás huyeron. No solo fue Pedro el que falló ese día, fallaron todos, se escondieron. Ejemplos correctos en la Biblia, hermanos, de la actitud correcta. Ejemplos correctos en la Biblia de gratitud. ¿Por qué estos personajes que vamos a ver tuvieron gratitud correcta? Cuando lo leamos, usted encuentre este patrón que encontré yo y el Señor le va a ayudar a encontrar otras cosas aparte de lo que va a mencionar. Surge, primero, hermanos, de un encuentro personal con el Señor Jesús. Las personas con la actitud correcta tienen un encuentro personal con Jesús. Un creyente, hermanos, con la actitud correcta busca encontrarse personalmente con su Señor a diario, continuamente. Hay otra característica, reconoce que es indigno o indigna. La actitud correcta o pasar tiempo con el Señor, hermanos, nos mueve a tener la actitud de humildad, reconociendo que somos indignos de Dios. Ahora, no se confunda, hermanos, con esta indignidad
que luego apachurra al cristiano y no le permite servir a Dios y se convierte en autolaceración. Pues yo no puedo porque por esto y que por lo otro, y pobrecito yo, y pobrecita yo, y no, esa no es la humildad de la que habla la Biblia. Esa supuesta humildad no es otra cosa que orgullo, pero a la inversa. O perturbación del diablo, que no te quiere dejar hacer las cosas que el Señor puso en tu corazón hacer, que está tratando de ser un estorbo para ti. Así que estos personajes que vamos a mirar tienen estas cosas. Tienen un encuentro personal con Jesús. Reconocen que tienen un perdón inmerecido de parte de Dios y esto produce humildad sacrificial, hermanos, no circunstancia favorable. Este encuentro genera un cambio profundo de actitud, de mentalidad, emociones y voluntad que impulsa a acciones. Vamos a mirar, hermanos, Lucas 7. Por favor, vaya ahí a Lucas 7. Aquí se nos dice en la Escritura, hermanos, del versículo 36 al 50. Hay una enseñanza preciosa aquí, hermanos. Yo siempre que quiero pensar, hermanos, en una adoración correcta, en una alabanza de Dios apropiada, hermanos, este versículo para mí, hermanos, es la ilustración perfecta de lo que debe de ser mi alabanza, mi gratitud y mi razón para servir al Señor. Así que vemos aquí en estos versículos, acompáñenme a leer, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, y por esto quiere decir el versículo, hermanos, que era de dudosa reputación, que tal vez esta dama era de la vida galante, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y eso para mí es alabanza, hermanos. Eso para mí es la adoración. Cuando yo canto a Dios, hermanos, por dentro en mi corazón, yo estoy besando los pies de mi Cristo, hermano. Me figuro, hermanos, mi encuentro con Él en aquel día, no pudiendo mirar su rostro, sino solo abrazando sus pies, hermanos, que fueron atravesados por esos clavos, por mi culpa. Hermanos, postrado delante de mi Señor, de mi Dios, el único que es digno de mis lágrimas, hermanos, el único que es digno de que yo le sirva con todo el corazón. Esa es la posición, hermanos, en la actitud que debe de tener todo cristiano, rogando y regando con sus lágrimas los pies del Señor. Y lo enjababa con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies, que era una costumbre, hermanos. Tenían que haberlo hecho. Es una cosa que se hacía con todos los huéspedes. Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas.
y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Wow, la actitud correcta. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es la actitud apropiada cuando venimos a la casa de Dios, hermanos. Cuando vamos a orar, cuando vamos a alabar al Señor, hermanos. El alma tiene que sentirse así. También, hermanos, vamos a examinar un poco esto. Esta mujer derramaba sus lágrimas a los pies de Jesús porque le había perdonado sus pecados. ¿Por qué estaba ella derramando sus lágrimas? O en primer lugar, ¿por qué entró, hermanos, y se postró delante de Jesús? ¿Por qué trajo ese perfume? Porque parece que ella se preparó para ese momento. Ella estaba buscando la ocasión, hermanos. No se le había prestado porque el plan de Dios, hermanos, era que cuando entrara a la casa de este fariseo, hermanos, ahí el Señor iba a mostrar toda su gracia y toda su bondad para con ella. Pero ella se preparó para eso, hermanos. Y ella fue y se postró a los pies de Jesús, no para ver si creía. No, fue y se postró porque creía, hermanos. Porque ella tenía la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien podía perdonar sus pecados. Y si estaba llorando delante de él y se miraba así indigna, hermanos, es por la obra poderosa del Espíritu del Señor que le mostró a esta mujer que estaba en pecado, pero que delante de ella estaba quien podía impartirle la gracia y el perdón que ella tanto necesitaba, hermanos. Entonces ella no dudó, hermanos, en acercarse a él. A ella le importó muy poco la gente que estaba a su alrededor. No le importó si la criticaba el fariseo o los que estaban ahí. Pero a Jesús tampoco le importó quién fuera ella, ni lo que había hecho. No hay en las palabras de Jesús un solo reclamo. ¿Qué le iba a reclamar si ella estaba arrepentida, hermanos? ¿Qué le iba a decir si ya estaba postrada delante de él? Todo lo que ocupaba era la gracia de Dios. Pero dijo algo interesante aquí el Señor. Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Al que poco se le perdona, poco agradece. El problema, hermanos, de la mala actitud es que tú crees que por haber crecido en la iglesia, que por haber servido en la iglesia, que por haber sido salvo de niño o de niña, tú crees que Dios no te ha perdonado bastante, pero te ha perdonado muchísimo y estás en deuda con Él. Tú crees porque tú tienes un concepto de ti mismo de digno, de santo o de santa, que no estás en deuda con el Señor, pero lo estás. Le debes mucho al Señor. Así que ninguno de nosotros, hermanos, puede enorgullecerse. Todos debemos de postrarnos así como lo hizo esta señora. Qué hermosas palabras, hermano.
Y qué importante, hermanos, que ella les creyera cuando el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe, hermanos, que hay muchas personas en la iglesia que conocen el plan de salvación, que saben lo que hizo Cristo Jesús, pero no tienen la convicción de que el Señor ha perdonado sus pecados? ¡Ay! ¿Y qué les está haciendo falta, hermanos? Un encuentro con Jesús. Y adivine qué, hermanos. Si usted le busca, lo va a encontrar. Porque el Señor no se esconde. Es más, si lo empieza a buscar es porque Él ya le puso ese deseo en su corazón de buscarle. ¿Por qué lavó sus pies con sus lágrimas? Porque le había perdonado sus pecados. ¿Por qué estaba tan segura de su perdón? Porque estaba segura que Cristo Jesús era su Señor. Ella tenía esa convicción. Porque el Señor Jesús la aceptó, estaba segura de eso. A pesar de la crítica del fariseo, ella estaba segura, el Señor la había aceptado. Porque ella también creyó, hermanos, que el Señor Jesús tenía autoridad divina para perdonar pecados. Esto genera una convicción interna de gracia inmerecida, transformando su vergüenza en adoración a Dios. ¡Wow! Que el Señor nos conceda ser así siempre, hermanos. Créame, si esa es nuestra actitud, cuando pregunte el hermano Ramos quién quiere agradecer a Dios, no va a haber tiempo para todos ustedes. No va a haber lugar donde usted no comience a orar en que usted sepa que ahí está el Señor con usted. Y no va a haber momento en que usted no pueda bendecir su nombre. ¿Pueden ver en esta señora, hermanos, un patrón? ¿Hubo un cambio de actitud? Sí la hubo. De mentalidad de pecadora, condenada a perdonada. De emociones de vergüenza, de amor desbordante, de emociones de vergüenza a amor desbordante. De una voluntad egoísta a servicio humilde. Hay otro hombre en la Biblia, hermanos, llamado Zaqueo. Vaya usted a Lucas 19, del 1 al 10. Si le puedo pedir a alguien un poquito de agua, hermanos, por la misericordia de Dios. No sé dónde dejé mi botecito. Dice así la Escritura. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido.
¿qué ocurre aquí con Zaqueo, hermanos? Era un publicano, un recobrador de impuestos, y parece, hermanos, un ladrón, un hombre rico. Pero, hermanos, hubo un momento en que él se encontró con Jesús. Gracias, hermano. Tuvo un encuentro con Jesucristo. Hermanos, y estar delante del Señor Jesús y percibir, hermanos, su divina presencia, su personalidad, su enseñanza, hermanos, ponía a temblar a los que iban a ser salvos. Les hacía darse cuenta de su pecado. La gracia del Señor, hermanos, les hacía darse cuenta de su error. Y el día, hermanos, especial para Zaqueo, y la palabra especial, hermanos, que oyó fue cuando Jesús le dice: desciende, a tu casa voy a ir. Esta noche o este día voy a posar en tu casa. Lo aceptó. Jesús, al entrar en su casa, lo estaba aceptando. Estaba Jesús sentándose a su mesa a pesar de todo el rechazo que estaba recibiendo este hombre. Y este hombre, hermanos, contestó a Dios o a Cristo con la actitud correcta. No vemos que este hombre se haya postrado a llorar a los pies de Jesús, pero en cambio vemos un cambio de mentalidad. Su gran problema era el materialismo. Y este hombre, hermanos, dice: he conocido lo más importante, a Dios, a Cristo, al Salvador, ha entrado a posar aquí en mi casa. Me arrepiento de las cosas que he hecho. Y no solo me arrepiento, sino que voy a resarcir el daño que he hecho. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver 2 o 3 veces más. ¿Y cuál fue la palabra de Jesús? La salvación ha entrado hoy a esta casa. ¿Cuáles son las similitudes? Encuentro con Jesús, la gracia de Dios y la actitud correcta. ¿Acaso se puede ver un cambio en su actitud? Sí, de mentalidad, de acumular a compartir, de emociones de soledad a gozo, de voluntad egoísta a generosidad radical. ¿Qué fue lo que produjo todas estas cosas, hermanos? El Espíritu Santo obrando a través de Jesús, quien con una palabra, Zaqueo, baja, penetró su corazón endurecido, regenerándolo tal y como Dios había prometido en Ezequiel 36:26, cuando dijo que habría de cambiar su corazón de piedra en un corazón de carne. Y hay otro ejemplo, hermanos, un leproso. De 10, un leproso vuelve al Señor. De 10 hermanos que fueron sanados, uno regresa, se postra a los pies del Señor Jesús y le da gloria y honra por eso. Y el Señor pregunta: ¿no eran 10? Solo uno ha regresado. Y el Señor le perdona a este hombre. Entonces, hermanos, para nosotros los cristianos, hermanos, y para que nosotros podamos permanecer en esta actitud, con la mentalidad correcta de nuestra relación con Dios, es necesario, hermanos, que no solo hayamos vivido esa experiencia, hermanos, inicial, sino que sean creadas en nosotros las convicciones, para que luego eso nos lleve a una actitud apropiada. Cuando no hay convicciones, somos movidos fácilmente y las actitudes cambian. ¿Qué relación hay entre actitud y convicciones? En la Biblia, las convicciones son aquello que una persona cree profundamente, lo que está afirmado en su corazón, especialmente sobre Dios, su voluntad, el pecado y la vida. Otro diccionario dice: creencia inquebrantable, arraigada en la Escritura, que produce obediencia sacrificial.
Las actitudes son expresión externa de esas convicciones. Es interesante ver eso, hermano, porque lo que uno cree, lo que uno piensa, es lo que uno es. Lo que yo creo, lo que yo pienso, mis convicciones, ¿cambian mi conducta? Sí. ¿Cambian o moldean mis actitudes? Sí. Así que, si yo soy movido de esa actitud inicial, quiere decir que no falló el Señor. Que lo que hizo, no quiere decir que lo que hizo Dios no fue verdad. Quiere decir que yo no tengo convicciones. Que no he formado convicciones. Que he sentido que algo es verdad, mas no lo he comprobado. Que tengo mucha información, pero de nada estoy seguro. Que solamente se ha quedado en la mente, pero no ha bajado a mi voluntad. No se ha hecho mi verdad. Son una expresión externa entonces de las convicciones. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo enfrentamos la vida? ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Hermanos, son debido a nuestras convicciones. Lo interno determina lo externo. Proverbios 23:7 dice, por lo cual, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Es decir, tu manera de pensar, tus convicciones, determina quién eres y cómo actúas. Determina tus actitudes. ¿Podemos mantenernos firmes los cristianos y cambiar de actitud hacia Dios? La respuesta es sí. ¿Cómo? Creando convicciones. Ya no es suficiente, hermanos, que usted venga al templo, oiga, se alegre, se goce o se enoje y se vaya. No es suficiente. Tiene que, cada vez que va a leer la Biblia, estudiar la dominical, cada vez que oye una predicación, usted tiene que estar pidiendo a Dios, Señor, que esta verdad que aprendí hoy sea una convicción, se convierta en una norma de creencia, de fe y de práctica. Que sea esto la guía de mi vida. Que llueva, truene, relampaguee, el mundo se venga encima. O leamos a Habacuc, como leyó el hermano el otro día. Yo voy a estar firme en lo que he creído. Como dice Job, yo sé que mi Redentor vive. No es suficiente información. Usted puede acceder a toda clase de información, a mucha información buena de las cosas de la Biblia, pero no es suficiente enterarse. En la Biblia Dios nos transforma, hermanos, primero el corazón, lo que creemos, nuestras convicciones, después las actitudes. Y vuelvo a repetir este proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las actitudes brotan del corazón. Las actitudes revelan las convicciones reales, no las que decimos, sino las que en verdad creemos. Yo con mis labios puedo decir tengo fe en Dios, pero mi actitud dice que no. Como con mis labios yo puedo afirmar que he sido salvo, que creo en Cristo, en la sangre derramada en la cruz, pero mi actitud y mis acciones dicen que no. Muchos dicen creer algo, pero sus actitudes revelan lo que realmente hay en su interior. Jesús lo enseñó. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Lucas 6:45. Las actitudes son el fruto visible de las
convicciones. Mis convicciones, si yo digo, Dios está conmigo, mi actitud va a ser como la de Josué. Cuando a Josué, el Señor le estaba dando ocupar la tarea que tenía Moisés y había visto todo lo que había batallado Moisés con el pueblo y lo que le esperaba por enfrente, hermanos, Josué sintió el peso, la carga de esa obra que Dios le encomendaba. Y vino el Señor a reafirmarlo y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el Señor, ¿qué le dice a la iglesia? ¿Qué nos dice a usted y a mí? Nos lo repitieron cuando nos evangelizaron un montón de veces. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una convicción, ¿lo cree? La convicción de que Jesús es el Señor, eso se va a mirar en las cosas que hacemos. Si Él es el Señor, si Él es mi dueño, si Él es soberano, mi actitud hacia Él es una de obediencia. Yo voy a hacer caso a lo que mi Señor dice. Ahora, si no es mi Señor, entonces yo voy a hacer como me da mi regalada gana. Lo que yo quiero cuando yo quiero. Lo que a mí me gusta. Mi voluntad, no la de Él, aunque lo repita, se haga tu voluntad, no la mía. No es cierto. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene la convicción, o no tenemos la convicción, hermanos, de que Jesús sea nuestro Señor. La convicción de que Dios es fiel, de que Él es fiel. Dios nos pone pruebas en la vida. Dios, hermanos, puede cambiar nuestras circunstancias de un momento a otro. Y, hermanos, la manera como reaccionamos a ellos nos va a demostrar si somos, o si tenemos la convicción de que Dios es fiel o no. Si yo me derrumbo, me desaliento, dejo de asistir a la iglesia, dejo de congregarme, dejo de leer la Biblia, dejo de alabar al Señor, mi actitud hacia Él cambia, ya no es una actitud de gratitud hacia Él, sino de rechazo, de enojo, de soledad. Eso quiere decir que no confiaba en Él, o que yo no creía de verdad, con todo el alma, de que Él es fiel. La actitud de que Cristo me ama. ¿Cómo sé yo que yo creo que Dios me ama? Y Juan lo dice muy sencillo. Si alguno se cree amado por Dios, o dice que ama a Dios, se va a ver muy claro porque él ama a su prójimo. Y si no puede amar a su prójimo, tampoco ama a Dios. Significa que no tiene esa convicción en su corazón. Cuando faltan convicciones, las actitudes cambian con el ambiente. La Biblia muestra que la persona sin convicciones no es firme, es inconstante. Emocionalmente, hermanos, o es emocional, vive de emociones. Depende si el hermano Ramos le echó bastantes kilos a la alabanza y si le gustó o no le gustó. Si estaba cantando el pastor y arruinó el canto, pues su emoción no fue una de agrado. Entonces, si la situación es positiva, entonces estoy bien, gloria a Dios. Si la situación o las circunstancias no son positivas o lo que yo esperara, entonces cambio según mis emociones. ¿Quién quiere servir a Dios? Amén, yo, mándenme a mí. ¿Cambian las circunstancias? Ponga otro, pastor, ya. No, no es para mí.
No estoy seguro, necesito más entrenamiento. Yo digo todas esas cosas porque a mí me han pasado, no crean que porque cuando yo quería servir al Señor y estaba creciendo en el Señor, todas esas cosas pasaron por mi mente. Y porque Satanás no descansa, aunque sea yo el pastor y aunque Dios me haya concedido ese honor, no quiere decir que Satanás no va a seguir tratando de hacer lo mismo conmigo que intenta hacer con ustedes. Él repite la misma fórmula. Fácilmente influenciable. Cuando una persona no tiene convicciones, hermanos, aparece un hombre que dice que hace milagros y sueños y no sé qué. Influenciable. Aparece otro por acá que trae revelación nueva y que no sé qué cosa, y ahí va. O aparece el evangelio de la prosperidad y le dice, la razón que tú estás tan pobre es porque te falta fe. Y si en tu iglesia no estás prosperando, es porque en tu iglesia no tienen fe. Ven para acá. Vente con nosotros. Aquí Dios te va a bendecir. Tráeme tu primer cheque completito. Y Dios te va a bendecir, ¿verdad? Te va a multiplicar eso. Y si de veras estás bien con Dios, no vas a ser pobre. Pues eso halaga el oído del que no tiene convicciones claras. ¿Y qué hace? Ahí va tras de aquel que le endulza el oído. Pero no es nada nuevo porque el apóstol Pablo se lo advirtió a Timoteo. Iba a haber maestros entre ustedes que se levantarían, dice, no buscando dar gloria a Dios, sino llenar su vientre. Pablo también lo dice a los filipenses, predican a Cristo no por amor. Predican a Cristo por a ver si me hacen algún daño o por interés. Bueno, hermanos, una persona entonces sin convicciones es fácilmente influenciable. Esas son las que son víctimas de las personas que son muy carismáticas a la forma de hablar. Si le dice lo que quiere oír, ya es de él. O cambia alguna circunstancia a su alrededor. Hermanos, una persona sin convicciones la domina el entorno, las circunstancias. Es vulnerable a pecar porque es influenciable. Reacciona en lugar de actuar con propósito. No tiene convicciones, solamente reacciona. En veces le atina y son favorables y en veces no le atina y es pecado. Pero nos interesa cómo crea Dios convicciones en la vida de un creyente, porque yo no quiero irme hoy sin que me digan cómo puedo crear convicciones o cómo Dios crea convicciones en mí, para que cuando esto esté ocurriendo yo esté alerta y sepa que lo que está haciendo Dios es crear convicciones y hacer un carácter cristiano en mí. Bueno, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Con cada verdad recibida y creída, Dios hace una convicción. Usted recibe una verdad, la cree, la recibe y Dios crea convicciones. La palabra también de Dios, hermanos, confronta creencias falsas. Si usted viene dispuesto a aprender y a oír la palabra del Señor, hermanos, Dios le va a confrontar y le va a decir, esto es falso, esto es verdad. Y si usted tiene un corazón dispuesto para recibir esa palabra, hermanos, usted acaba de crear una nueva convicción. Oh Dios, la palabra siembra nuevas verdades en el corazón. La repetición y meditación graba convicciones firmes. Por eso el Señor le dice a los israelitas y a estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, andando por el camino, y andando acá, y andando allá, y estando en tu casa. Repetir. Repetición crea convicciones. Y el Espíritu de Dios se encarga, hermanos, de crear esa convicción cuando nos la repiten. Dios crea convicciones por medio del Espíritu Santo, da entendimiento cuando lees la Biblia.
¿Te convence profundamente de lo que es correcto o incorrecto? ¿Te recuerda la verdad en momentos clave? ¿Te da poder para obedecer? Dios crea convicciones por medio de experiencias positivas, negativas, pruebas, valles, victorias, para fijar la verdad en el corazón. Cuando usted está pasando por una prueba, una dificultad, y usted se pregunta por qué, usted tal vez pensaba que alguna verdad de la Biblia era convicción suya, pero no lo era. Y por eso viene una prueba, para que después que usted acepte la voluntad de Dios, esa verdad después sea su convicción. ¿Se recuerdan el pueblo de Israel? Las convicciones de algunos de ellos, de los líderes, ellos se recuerdan de cuando Dios los pasó por el Mar Rojo. Se recuerdan cuando los sustentó porque tuvieron hambre en el desierto. Se recuerdan de todo, de cómo Dios los libró de todas esas cosas, y eso hace que los salmistas y los profetas como Moisés, hermanos, y como Josué digan: Dios es poderoso para meternos en esa tierra donde fluye leche y miel. Ellos vieron cómo derrotó a los egipcios, pues también estos van a caer. ¿Por qué? Porque al pasar por esa prueba, Dios creó esas convicciones en él. Las pruebas, las crisis, la provisión sobrenatural, la disciplina, todas estas crean convicciones profundas. Dios crea convicciones por medio del discipulado. Si usted se anima a estudiar y le pone su corazón, su empeño en ello, los consejos bíblicos crean convicciones. Ejemplos de fe en la Biblia hacen que el Señor cree convicciones. La corrección amorosa de alguien hace que yo tenga convicciones. Modelos espirituales, hermanos en la fe, hombres de Dios, mujeres de Dios, las miramos, las observamos, miramos su buena conducta, su ejemplo, cuando ha venido la prueba, su reacción, y eso crea en mí convicción. La enseñanza bíblica y constante crea convicciones. Dios crea también convicciones por medio de mi obediencia constante. Si yo recibo una verdad, pero no la practico, no se convierte en convicción. Se convierte en convicción cuando yo la pongo por obra. Dios forma convicciones trabajando en el corazón y renovando la mente. ¿Cómo podemos ustedes y yo, hermanos, fortalecer nuestras convicciones? Una, medite diariamente en la palabra de Dios. Dos, alinee sus pensamientos con la verdad. Si usted no alinea sus pensamientos a la verdad de Dios y usted se vuelve obstinado a creer lo que usted quiere, no va a crear Dios convicción en usted. No se trata de que Dios satisfaga lo que yo creo o que Dios esté de acuerdo conmigo. No, yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Obedece la verdad repetidamente, no solo en una ocasión, una y otra vez. Aprende de mentores espirituales. Ora a Dios por sabiduría y firmeza. Renuncia a las mentiras y la reemplaza con la verdad. Registra las obras de Dios en su vida en un diario espiritual. Reflexiona constantemente en las promesas de Dios. Hermanos, ¿es posible hacer lo que dice el Salmo número 100? Sí. Ocupamos la actitud correcta para con Dios. Ya, no queremos actitudes cambiantes. No queremos ser como dice Santiago, ¿verdad? El hombre inconstante, hermanos, o la persona inconstante nunca está firme en ninguno de sus caminos.
El Salmo número 100 entonces busca de nosotros las actitudes correctas, aquellas que agradan a Dios y en nosotros preciosas. Fuerza y deleite producto de mis convicciones acerca de Dios. A su vez, estas nos mantienen firmes en los caminos de Dios. Les exhorto a cambiar la manera como oímos, como escuchamos, con la intención de deshacerse del error que lo esclaviza. Sea honesto y honesta consigo misma. Y el Espíritu de Dios le va a reafirmar su convicción. No se bloquee emocionalmente, porque leí un versículo que no sea un versículo de ánimo, que porque leí un versículo o estudiamos o prediqué un versículo que es una exhortación, una llamada fuerte, no se bloquee emocionalmente, porque no va a generar convicción eso. No se excuse. Cuando nos confronte la palabra de Dios con la verdad, no busque excusas, no busque cómo justificar su error o su pecado. No tenga temor en aceptar su error. Así como estas personas que vimos ahí en la Biblia, no les importó. No tuvieron temor de aceptar su error en frente de quien fuera. Lo importante era estar bien con Dios. Acepte su pecado. Cuando venga al templo, mantenga su mente abierta para que Dios le pueda libertar de su error. Si usted ya viene con ideas preconcebidas, Dios no va a orar si usted se enorgullece, si usted cierra sus pensamientos, si usted dice yo ya todo lo sé, o si usted menosprecia a la persona que le instruye y que le enseña, porque usted cree ser mejor. No va a haber nuevas convicciones. La mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos, no se enorgulleció. Tampoco le dio temor. ¿Qué dirán de ella? Reconoció sus pecados y le fueron perdonados. Ella cambió su actitud creyendo a Jesús cuando le dijo, tus pecados te son perdonados. Ella creyó en Él y le creyó a Él. El Señor sigue perdonando pecados, aceptando a los menospreciados, regenerando, predicando la verdad, transformando vidas, cambiando corazones. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No estamos hablando de un Dios de la historia, estamos hablando de alguien que resucitó entre los muertos y promete que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. El Señor todavía está salvando, hermanos. Mientras usted no vea que se va a la iglesia, el Señor sigue salvando. Si se va a la iglesia, entonces agárrese. Porque se quedó, ¿verdad? Él es quien también forma en nosotros convicciones firmes, fundamentales, basadas en su verdad. Permita que la palabra de Dios le transforme y le saque de su error. No sea obstinado u obstinada. Mi deseo, hermanos, es que usted tenga un encuentro con Dios siempre, todos los días. Se encuentre con Él en la Biblia, se encuentre con Él en alabanza, se encuentre con Él en oración, para que ustedes y yo podamos vivir la exhortación que nos hace el salmista. Entrar por esas puertas con gratitud. El Señor es digno de que respondamos a su gracia y fidelidad con actitudes que le agraden a Él. Incline su rostro, vamos a orar, hermanos. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, que la convicción del día de hoy nuestra sea que necesitamos hacer convicciones
basados en tu verdad. Que queremos de pasar, Señor, de solamente oír o de ser oidores olvidadizos, a pasar a cristianos que oímos tu palabra, la guardamos, la examinamos, meditamos en ella, suplicamos que nos marques el alma con ella y sea ese nuestro estandarte y nuestra defensa y nuestro castillo fuerte, Señor. Y sean tus verdades, Señor, nuestra norma de fe y de práctica. Señor, enséñanos a hacer convicciones, Señor. No solo a almacenar información, o a buscar información por información, o información por competir, o información para impresionar. No, Señor, que busque tu verdad para que yo pueda entrar a tu casa, encontrarme contigo, con la actitud que sea agradable a ti, Señor. Afirma, Señor, a tu iglesia, a mis hermanos. Afírmanos, Señor, en tus verdades. Que dejen de ser estas, Señor, solo declaraciones vacías, promesas huecas. Cámbianos, cambia nuestro carácter, Señor. Ayúdanos al predicador, a mí, a los maestros y a las maestras a formar convicciones, Señor, claras. A no conformarnos con dar un discurso, una clasecita, Señor. Sino a buscar con todo el corazón que tú afirmes a tu pueblo. Enséñanos a priorizar también, Señor. Muéstranos a los maestros y a los líderes de la iglesia las convicciones que necesita tu pueblo, Señor. Para que las enseñemos, las prediquemos. Y rogándote y suplicándote que tu Santo Espíritu la respalde y obre en el corazón de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos por oír sin obedecer, por recibir sin dar gracias, por oír tu voz y responder con incredulidad. Perdónanos, Señor. Cámbianos, que cambie nuestra mentalidad. Pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Esa vaya atrás, hermano.